Bien, estudiamos nosotros los intercambiadores de calor de doble tubo, intercambiadores de calor de coraza y tubos, intercambiadores de calor de flujo transversal, y hoy vamos a ver los intercambiadores de calor de tanques enchaquetados y los intercambiadores de calor tipo serpentín. Inicialmente empezamos con los intercambiadores de calor. Bien, para el diseño de este tipo de intercambiadores de calor de tanques enchaquetados es necesario conocer el número de Reynolds en un tanque enchaquetado, que esto lo vimos en la primera parte de la asignatura, en agitación. Entonces, con mucha frecuencia es necesario enfriar o calentar el contenido de un fluido en un recipiente durante la agitación. Cuando se trata de calentamiento puede emplearse vapor de agua en la chaqueta, que se condensa en el interior de una chaqueta y sale por el fondo. El recipiente necesariamente, para que exista una buena distribución de temperatura en el fluido, debe contar con un agitador. Aquí tenemos un intercambiador de calor de tanque enchaquetado con agitación. Entonces aquí tengo en la chaqueta, la pared de este tanque es una pared doble y entre estas dos realmente es vapor de agua. Bien, entonces en el interior del tanque tengo un fluido frío, debo calentar, ¿cierto? Entonces existe transferencia de calor del vapor hacia el fluido en el tanque. Y esto se logra mediante una buena agitación. Tengo aquí los deflectores, ¿no es cierto? Entonces, para que exista una buena distribución de temperatura, deberá existir una buena agitación. Estos intercambiadores de calor se emplean bastante en la elaboración del jarabe simple, que es una solución de azúcar en agua para la elaboración de bebidas carbonatadas, como la Coca-Cola, Pepsi-Cola y otras bebidas carbonatadas. Entonces, lo que se hace para disolver con mayor facilidad el azúcar, se calienta el agua en un tanque enchaquetado, ¿no? En un tanque, el agua. Y luego se adiciona azúcar. Para que el azúcar no sedimente, el tanque debe tener un agitador, debe contar con agitación. Entonces, de esta forma se disuelve fácilmente el azúcar en el agua. Pero además, el azúcar no es 100% puro, tiene algunas impurezas, como los carotenos y las clorofilas. Entonces, debo remover esas impurezas y estas impurezas se extraen del agua mediante un sólido, el carbón activado. Entonces se adiciona además carbón activado. ¿Para qué? Para remover, para realizar la remoción de las impurezas que pudiera tener el agua. El carbón activado es un buen absorbente de las impurezas del agua. Entonces, y para que el carbón activado en forma de polvo, de pequeñas partículas, no sedimente, es importante la agitación. Entonces tengo un intercambiador de calor, de tanque enchaquetado con agitación. También aquí en el departamento tenemos varias empresas que elaboran aceite vegetal, el aceite a partir de la soya. ¿No es cierto? Entonces el proceso de extracción del aceite a partir de la soya produce un aceite crudo que tiene un color bastante oscuro debido a las impurezas que tiene el aceite crudo. Entonces el aceite crudo se lleva a un tanque enchaquetado para la etapa de refinación y al tanque enchaquetado se adicionan pequeñas partículas de arcilla activada. La arcilla activada tiene la propiedad de
realizar la remoción de todas las impurezas que tiene el aceite vegetal. La arcilla activada en forma de pequeñas partículas se adiciona al aceite crudo y la arcilla realiza la remoción de todas las impurezas del aceite vegetal de soya. El proceso a ese proceso se llama absorción. Este proceso de absorción, la temperatura óptima para la clarificación del aceite vegetal es 110 grados centígrados. Entonces, el aceite vegetal deberá estar a 110 grados centígrados. ¿Y cómo se logra esto? Se logra mediante un intercambiador de calor de tanque enchaquetado con agitación. Entonces se eleva el aceite vegetal hasta 110 grados mediante un intercambiador de calor de tanque enchaquetado. En esta chaqueta, en esta pared doble, tengo vapor de agua que se encuentra a alta temperatura y el vapor de agua transfiere energía al aceite vegetal para elevar su temperatura hasta 110 grados centígrados. De esa forma puedo refinar el aceite vegetal, clarificar el aceite vegetal. Esto en la industria del aceite recibe el nombre de blanqueo del aceite vegetal o clarificación del aceite vegetal. Entonces, muchas operaciones industriales se llevan a cabo en intercambiadores de calor de tanques enchaquetados. ¿Está bien? Nosotros ya vimos en mecánica de fluidos número de Reynolds, el número de potencia en tanques enchaquetados. Aquí tengo las dimensiones características de un agitador tipo turbina de disco. ¿No es cierto? Tengo el diámetro interno del tanque, tengo el diámetro del agitador, tengo E es la altura del rodete con respecto al fondo del tanque, H es la altura del líquido en el tanque, J es el ancho de los deflectores, ¿no es cierto? Entonces, todas estas variables tienen que ver con la transferencia de calor, ¿está bien? Como tiene una buena agitación, vamos a asumir que el fluido en el tanque se encuentra a temperatura uniforme, hay un buen mezclado, no hay gradientes de temperatura en el fluido en el tanque. Bien, tengo aquí la temperatura del fluido, esta es la temperatura de este fluido. A esa temperatura del fluido debo hallar la densidad, la viscosidad, el calor específico, la conductividad térmica del fluido, a la temperatura del fluido en el tanque. No tengo que sacar para el fluido en el tanque la temperatura media. ¿Por qué? Porque se supone que el fluido está perfectamente mezclado. Tiene una temperatura uniforme debido a un buen mezclado o agitación. Entonces, a la temperatura del fluido determino la densidad, la viscosidad, el calor específico y la conductividad térmica. Nosotros vimos en tanques agitados que el número de Reynolds es igual al diámetro del agitador al cuadrado, diámetro del agitador al cuadrado por la velocidad de rotación del agitador en revoluciones por segundo. Aquí está en revoluciones por minuto. Debo transformar esos minutos a segundos. En revoluciones por segundo, la densidad sobre la viscosidad. Tengo el número de Reynolds para agitadores. El número de Reynolds para agitadores es también un número adimensional. Bien, ya tengo el número de Reynolds, pero además debo hallar en transferencia de calor, debo hallar el número de Prandtl, que es otro número adimensional. ¿A qué es igual? Es igual al calor específico del fluido en el tanque por la viscosidad sobre la conductividad térmica del fluido. Entonces tengo el número de Prandtl, que es otro número adimensional. En muchas tablas, el número de Prandtl se puede hallar directamente con la temperatura porque son propiedades físicas. ¿Está bien?
En muchas tablas dan directamente el número de Prandtl en función de la temperatura. Si no dieran, puedo reemplazar en estas ecuaciones el calor, en esta ecuación más bien el calor específico, la viscosidad sobre la conductividad térmica y tengo el número de Prandtl, que es otro número adimensional. Bien, y finalmente tengo el número de Nusselt. Número de Nusselt es igual al coeficiente de convección en el fluido, en el tanque, para el coeficiente de convección para este fluido, coeficiente de transferencia de calor por convección, por el diámetro interno del tanque, diámetro interno del tanque agitado, de sub T, sobre la conductividad térmica del fluido a la temperatura del fluido. Tengo el número de Nusselt. Justamente para tanques enchaquetados debo determinar este Nusselt mediante una ecuación. Esta ecuación del Nusselt es función del número de Reynolds y el número de Prandtl. Veamos cuáles son esas ecuaciones. Es esta ecuación para hallar el número de Nusselt en tanques agitados, en intercambiadores de calor de tanques enchaquetados. El número de Nusselt es igual a una constante A por el número de Reynolds, este número de Reynolds, por el número de Reynolds elevado a otra constante B por el número de Prandtl a la 1/3, viscosidad a la temperatura media, más bien a la temperatura del fluido, viscosidad a la temperatura del fluido sobre la viscosidad del fluido a la temperatura de la superficie lateral interna del tanque enchaquetado. TW es la temperatura del tanque enchaquetado. A esa temperatura debo hallar la viscosidad. Esto me indica en esta relación. Entonces tengo, ¿no es cierto?, la viscosidad a la temperatura de parte. ¿Sí? Bien, M es otra constante. Entonces, ¿cómo determino A, B y M? Es función del número de Reynolds y el tipo de agitador. Vimos nosotros en agitación, agitadores tipo turbina, agitadores tipo hélice, agitadores de palas planas, etcétera, etcétera. Bien, aquí tengo nuevamente la ecuación para hallar el número de Nusselt en intercambiadores de calor de tanques enchaquetados. ¿Cómo elijo A, B y M, que son constantes? Me dice en función del tipo de agitador. Si es un agitador de palas planas, por ejemplo, aquí tengo, este es un agitador de palas planas, este es un agitador de palas planas. Para este tipo de agitador, es las constantes. Si el número de Reynolds está entre 300 y 300.000, la constante A es igual a 0,36, la constante B 2/3 y la constante M 0,21 para un agitador de palas planas con un número de Reynolds en este intervalo. Este es un agitador de palas planas. ¿Está bien? Dice agitador tipo turbina de palas planas, de disco y turbina. Agitador de disco y turbina. ¿Cuál es el agitador de disco y turbina? Es este. Aquí está el disco y aquí están las turbinas. Esto. Tiene 4 turbinas. Esto es un agitador de disco y turbinas de palas planas. Estas turbinas. Entonces, para este tipo de agitador, tengo, ¿no es cierto?, estas constantes. Si el número de Reynolds está entre 40 y 300.000, en este rango, el número de Reynolds. Entonces, si está en ese rango, para un agitador tipo turbina de disco, A es igual a 0,54, B es igual a 2/3 y M es igual a 0,14. Y así se va a determinar las constantes A, B y M. ¿Está bien?
Perfecto, aquí hay otros tipos de agitadores. Entonces, este tipo de agitador se emplea bastante en la industria, especialmente en nuestro departamento. Si ustedes van a cualquier industria que elabora aceite vegetal, van a ver un intercambiador de calor de este tipo. ¿Bien? De este tipo. Además, debe estar cerrado. Debe estar cerrado, por decir, y voy a refinar el aceite se oxida. No puede estar expuesto al aire ambiente el aceite vegetal. Debe estar cerrado. El aceite crudo tiene un color oscuro, debo blanquear el aceite, refinar. Bien, entonces tengo el número de Nulsen el número de Nulsen. Una vez que determino el número de Nulsen, puedo determinar, ahí ya determiné el Nulsen, del número de Nulsen puedo determinar, este es el Nulsen, aquí es igual al coeficiente de transferencia de calor para el fluido, para este fluido. Puede ser aceite, puede ser agua o otro producto. ¿Está bien? Entonces, este coeficiente de transferencia de calor por convección se determina mediante el número de Nulsen. El número de Nulsen se halla mediante esta ecuación. Luego ya tengo el número de Nulsen determinado con la ecuación anterior, la conductividad térmica del fluido en el tanque, diámetro interno del tanque, coeficiente de convección. No conozco el coeficiente de convección, despejo número de Nulsen por la conductividad térmica sobre el diámetro del tanque y tengo el coeficiente de convección. Con este coeficiente de convección puedo determinar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Pero sin embargo, antes de determinar, tengo en la chaqueta otro fluido. ¿Qué tiene? Vapor de agua. Este fluido amarillo que está aquí es vapor de agua, que transfiere calor a través de la superficie lateral del tanque hacia el fluido que está en el interior del tanque. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de transferencia de calor por convección para el vapor de agua? Nosotros vamos a tomar el coeficiente de convección para el vapor de agua 8.52 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Este valor, a no ser que nos indique otro valor en forma explícita. Entonces vamos a tomar este valor para el vapor de agua saturado que está en la chaqueta del tanque agitado. Muy bien, ya tengo entonces para el fluido, ya lo tengo, para el vapor también lo tengo el coeficiente de convección. Con estos dos coeficientes determino el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Coeficiente de convección del vapor, coeficiente de convección del fluido en el tanque, vapor más coeficiente de convección en el tanque. Esto es un coeficiente teórico. ¿Y por qué teórico? Eso supone que no existe incrustación, pero es imposible que en un intercambiador de calor no exista incrustación. Van a existir incrustaciones en un intercambiador de calor porque estamos trabajando con fluidos a alta temperatura. Entonces, este coeficiente U mayúscula sub 0 es un coeficiente teórico porque no incluye la incrustación. Entonces debo hallar el coeficiente de transferencia de calor con incrustaciones, que prevé la formación de incrustación. Entonces esto se halla mediante esta relación. 1 sobre U sub D. ¿Qué es U sub D? Es el coeficiente de transferencia de calor de diseño. Este coeficiente U sub D prevé la formación de incrustación. Aquí ya se incluye la resistencia por incrustación interna y externa. Esto es igual a 1 sobre el coeficiente teórico sin incrustación más la resistencia por incrustación
del vapor de agua más la resistencia por incrustación del fluido en el tanque. Entonces, estas resistencias por incrustación lo podemos hallar, ¿no es cierto?, en tablas. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí dice, para el vapor de agua libre de aceite, la resistencia por incrustación para el vapor de agua es 0.1. Entonces ya tengo para el vapor de agua 0.1. Para el agua, por decir, estoy calentando, voy a preparar una Coca-Cola para preparar el jarabe simple, que es una disolución de azúcar en agua. Entonces, para el agua, ¿hasta cuánto debo elevar el agua para disolver el azúcar? Hasta 80 grados. Ya, perfecto. ¿Cuál es? Me dice, para agua arriba de 50 grados. ¿Cuál es el coeficiente o resistencia por incrustación? 0,2. Entonces aquí para el agua sería 0,2 en estas unidades. ¿Está bien? Luego ya tengo todo, tengo el teórico, tengo la resistencia por incrustación, despejo el coeficiente de diseño. Ya tengo el coeficiente de diseño. El coeficiente de diseño siempre es menor al coeficiente teórico, por si acaso. Bien, ya tengo. Entonces, puedo hallar el flujo de calor. Ya tengo el coeficiente global de transferencia de calor por el área del intercambiador de calor. ¿Y cuál es el área del intercambiador de calor? Es toda esta área, pues, ¿no? Toda esta área. El área lateral más la superficie plana en la base. Esta área. Entonces, esa sería el área de la superficie lateral del tanque, es el área de transferencia de calor. Entonces, aquí tengo área de transferencia de calor, área de la base del tanque más el área lateral interna del tanque. Este es el área de transferencia de calor. Y la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperaturas, es igual a la temperatura del vapor, el líquido amarillo, menos la temperatura del fluido, el líquido celeste. Entonces, aquí tengo temperatura del vapor menos la temperatura del fluido en el tanque. Entonces, es delta T. Entonces, de esta forma puedo hallar el flujo de calor en un tanque etiquetado. Pero como el vapor transfiere calor al agua o al líquido en el tanque, el calor que pierde el vapor es igual a la masa de vapor por flujo másico de vapor por el calor latente del vapor. Esto es el flujo de calor. Este flujo de calor que pierde el vapor lo gana el fluido. Estos dos flujos de calor son iguales. ¿Está bien? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver los intercambiadores de calor tipo serpentín. Otro intercambiador también que se utiliza bastante en la industria. Para calentar rápidamente el contenido de un recipiente agitado, se instala un serpentín en el recipiente, por cuyo interior circula un fluido caliente, por el interior del serpentín. Puede ser también vapor. Este tipo de intercambiador de calor de tipo serpentín proporciona velocidades de transferencia de calor mayores que el de los tanques enchaquetados. Vamos, esto aquí tengo un intercambiador tipo serpentín. Y está. Tubo, ¿no es cierto?, que se dobla en forma de un serpentín. ¿Está bien? Y esto está agitado, tiene un agitador. ¿Está bien? Entonces, esto es un intercambio de calor tipo serpentín. Por el interior del tubo normalmente fluye el fluido caliente. ¿Está bien? Y en la parte externa del tubo tengo el fluido frío. Entonces existe transferencia de calor
del fluido caliente, que es el amarillo que está en el interior del tubo, hacia el fluido frío, que es el celeste que está en la parte externa. ¿Está bien? Tengo aquí la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida. Tengo un agitador de palas planas, ¿no es cierto?, que tiene una velocidad de rotación de tantas revoluciones por segundo. Entonces, tengo el serpentín de calentamiento y el agitador. Debo hallar el coeficiente de convección para el fluido celeste en el tanque y además el coeficiente de convección para el fluido amarillo. Aquí debo hallar dos coeficientes de convección. Bien, entonces, para esto, inicialmente hallar para el fluido en el tanque, para el fluido en el tanque. Como tiene un agitador el tanque, vamos a suponer que el fluido en el tanque está uniformemente mezclado a una temperatura constante. Una buena agitación da lugar a que no existan gradientes de temperatura. Con una buena agitación, todo el fluido en la parte externa del serpentín está a una sola temperatura. Bien, a esa temperatura del fluido en el tanque, a esta temperatura, debo hallar sus propiedades físicas: densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica. Ya tengo las propiedades físicas. Debo hallar ahora para el fluido en el tanque, si quieren, para este fluido celeste, debo hallar el número de Reynolds. Como en la parte externa es un tanque agitado, ¿no es cierto?, con agitador, entonces debo hallar el número de Reynolds para tanques agitados. Diámetro del agitador al cuadrado, velocidad de rotación en revoluciones por segundo, densidad sobre la viscosidad. Número de Reynolds, número adimensional. Bien. Luego debo hallar el número de Planck, calor específico, viscosidad sobre la conductividad térmica. También es otro número adimensional. Y finalmente el número de Nusselt, coeficiente de convección para el fluido celeste en el tanque, diámetro interno del tanque sobre la conductividad térmica. Bien, tengo el número de Reynolds de Planck. El Nusselt es función del Reynolds y el número de Planck. Entonces, indico, esta es la ecuación para hallar en intercambiadores de calor con serpentín. Este es el número de Nusselt. Bien, entonces tengo el Nusselt. Otra vez una constante A, Reynolds. Este es Reynolds a la 2/3, Planck a la 1/3. La relación viscosidad a la temperatura media sobre la viscosidad a la temperatura de pared del serpentín, aquí tengo que hacer a esta pared del serpentín. Aquí tengo la temperatura externa del tubo de serpentín. A esa temperatura TW debo hallar la viscosidad del fluido. A eso lo voy a llamar viscosidad a la temperatura W. Y justamente es esto, la viscosidad a la temperatura W. Muy bien, entonces las propiedades se hallan a la temperatura del fluido en el tanque, excepto esta viscosidad que es a la temperatura de pared. Bien, ya tengo. Esta es la ecuación para hallar el coeficiente de convección en la parte externa. H minúscula sub 0, ¿cierto? Eso. Bien. Entonces, la constante A se elige en función del tipo de agitador. Aquí tengo un agitador tipo turbina. A es 1.5. Aquí tengo un agitador de palas planas. A es 0.87. Aquí tengo un agitador de hélice marina. Es 0.83. Bueno, elijo con esto. Aquí ya no hay rango de número de Reynolds. Solamente es función del tipo de agitador. Reemplazo en esta ecuación y obtengo el número de Nusselt. ¿Está bien? Ya tengo el número de Nusselt. Muy bien.
Ya tengo el número de Nusselt. El número de Nusselt es igual al coeficiente de transferencia de calor del fluido en el tanque, diámetro interno del tanque sobre la conductividad térmica. De esta ecuación despejo el coeficiente de convección para el fluido en el tanque. El número de Nusselt, ¿no es cierto? Nusselt por la conductividad térmica sobre el diámetro interno del tanque. Despejé este coeficiente de convección de esta relación y tengo el coeficiente de transferencia del calor por convección para el fluido en el tanque. ¿Está bien? Ya está. Ya tengo el coeficiente de convección en el tanque para el fluido celeste. Ahora voy a determinar el coeficiente de convección para el fluido amarillo que está en el interior del serpentín. Bien, entonces para esto tengo una temperatura de entrada del fluido al serpentín y una temperatura de salida. Tengo un diámetro interno del tanque. Aquí lo que es más importante, el diámetro del serpentín. El diámetro del serpentín. ¿Bien? El diámetro. Bien, las propiedades físicas determino ahora para el fluido del serpentín a la temperatura media. Entonces determino la temperatura media, ¿cierto? A esa temperatura media tengo la densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica y el número de Prandtl para el fluido en el interior del serpentín. Debo además determinar a la temperatura de pared del serpentín la viscosidad del fluido en el interior del serpentín a la temperatura de pared del serpentín. Aquí en el interior del serpentín, este es el número de Reynolds. Ya no es para tanques agitados, es por el interior del tubo. Reynolds es igual a la velocidad del fluido en el interior del serpentín por el diámetro interno del tubo de serpentín. Este diámetro interno del tubo de serpentín, densidad y viscosidad. Aquí hay que tener cuidado. Para el serpentín es igual que como el flujo en una tubería. Bueno, el número de Prandtl está dado calor, viscosidad, conductividad térmica. Y esta es la ecuación que me permite hallar el número de Nusselt para el fluido en el interior del serpentín. 0.0231 más 3.5 multiplicado por el diámetro interno del tubo de serpentín, o sea, es el diámetro interno del tubo, sobre el diámetro del serpentín, este diámetro interno de este tubo sobre el diámetro del serpentín. ¿Está bien? Por el número de Reynolds a la 0.8, por el número de Prandtl a la 1/3, viscosidad a la temperatura media, viscosidad a la temperatura de pared a la 0.14. Determino el número del Nusselt para el fluido en el interior del serpentín. Ya tengo el número de Nusselt en el interior del serpentín. Luego de esta relación, coeficiente de convección interno, diámetro interno del tubo, conductividad térmica, eso es el Nusselt para el fluido en el serpentín. Despejo el coeficiente de convección para el fluido en el serpentín. Está dada por esta relación. Nusselt, conductividad térmica, diámetro interno del tubo. Multiplico por el diámetro interno del tubo sobre el diámetro externo del tubo del serpentín. Este coeficiente y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido, ¿no es cierto?, en el interior de serpentín referida a la superficie lateral externa del tubo. Aquí estoy remarcando de su cero este diámetro externo del tubo. Entonces ya tengo los dos coeficientes. Determino el coeficiente teórico. Esto es para el fluido en el interior del serpentín y esto es para el fluido en el tanque. Reemplazo en esta ecuación y luego con el coeficiente teórico determino el coeficiente de diseño. Coeficiente teórico, resistencia por incrustación interna y resistencia por incrustación externa en el serpentín. Esto lo puedo determinar
en tablas, ¿no es cierto? Como lo vimos anteriormente. Entonces, de esta ecuación determino el coeficiente de diseño. ¿Está bien? Tengo el coeficiente de diseño, ¿no es cierto? De esta, ¿cierto? Determino el coeficiente de diseño, se emplazo en esta ecuación y tengo el flujo de calor. Coeficiente de diseño, el área. ¿A qué es igual el área? El área de transferencia de calor es igual a la superficie lateral externa del serpentín. Pi por el diámetro externo del serpentín por L. L es la longitud del serpentín. ¿Bien? Y la media logarítmica. Media logarítmica, o sea, la fuerza impulsora es la media logarítmica. Temperatura del fluido a la entrada al serpentín menos la temperatura a la salida del fluido en el serpentín sobre el logaritmo. ¿Bien? Temperatura de entrada del fluido al serpentín, al tubo de serpentín, menos la temperatura del fluido en el tanque. Temperatura de salida menos la temperatura del fluido en el tanque. ¿Sí? Entonces tengo delta T y tengo el flujo de calor. Este flujo de calor es igual al flujo máximo del fluido en el interior del serpentín por el calor específico, temperatura a la entrada menos temperatura de salida. Estos dos son iguales. ¿Bien? Y puedo hallar, despejar el área. Bien, aquí vamos a realizar una pausa. En 5 minutos retornamos nuevamente. Seguimos con intercambiadores de calor tipo. Bien, tenemos el serpentín, temperatura entrada, temperatura de salida, diámetro interno del tanque, diámetro del serpentín, D es, solamente D es el diámetro interno del tubo, ¿cierto? El área de transferencia de calor, aquí es igual, es la superficie lateral de este tubo, ¿no? Solamente que está en forma de serpentín el tubo, ¿está bien? Es la superficie. Por eso, para hallar el área de transferencia de calor es igual a pi por el diámetro externo de este tubo y por la longitud del tubo. Eso sería el área de transferencia de calor. Bien, dijimos que debemos hallar a la temperatura media del fluido en el serpentín. Esta es la temperatura de entrada, temperatura de salida. Sumo temperatura 1 más temperatura 2 y divido entre 2, tengo la temperatura de media del fluido por el interior del serpentín. A esa temperatura debo determinar sus propiedades físicas, como son la densidad, la viscosidad, la conductividad térmica, el calor específico. Bien, tengo aquí las propiedades, excepto a la temperatura de pared del tubo de serpentín, la viscosidad del fluido en el serpentín a esa temperatura. Aquí es lo que hay que tener un poco de cuidado. Ya no es el Reynolds en el tanque agitado, es el Reynolds en el interior del tubo. Debo hallar el Reynolds para este fluido que está en la parte interna del tubo. Es un tubo nomás. Entonces, no tengo por qué hallar el diámetro del agitador, nada. Aquí es el diámetro interno del tubo. La velocidad del fluido en el tubo por el diámetro interno, la densidad sobre la viscosidad. Este es el número de Reynolds para el fluido en el interior del serpentín. El número de Planck, calor específico, viscosidad sobre conductividad térmica. Luego, reemplazo el número de Reynolds a 0,8. Reemplazo el número de Planck a la 1/3. Y mediante esta ecuación determino el número de Nusselt para el fluido en el interior del serpentín. Es igual a una constante, 0.023 multiplicado paréntesis 1 más 3.5.
por el diámetro interno del tubo sobre el diámetro del serpentín. Este diámetro del serpentín. Este tipo de intercambiadores de calor se pueden construir fácilmente hasta una tubería de cobre de 3/4 de pulgada. Hasta 3/4 se construye fácilmente este intercambiador de calor. Hasta 3/4 de pulgada. A partir de 3/4 ya debo tener maquinaria especializada para construir este intercambiador de calor, ya que es un tanto más complicado doblar el tubo en forma de espiral o en forma de serpentín. Bien, entonces tengo el diámetro del serpentín, diámetro del tubo, diámetro del serpentín, paréntesis, Reynolds, Prand, viscosidad a la temperatura media del fluido sobre la viscosidad del fluido en el interior del tubo a la temperatura del tubo, elevado a la 0,14. Aquí claramente indico D es el diámetro interno del tubo. Bien, entonces tengo el número de Nusselt, determino con esta ecuación el número de Nusselt. Muy bien, ya tengo el Nusselt. Pero ¿a qué es igual el número de Nusselt? Es igual al coeficiente de convección interno para el fluido en el interior del serpentín por el diámetro interno del tubo sobre la conductividad térmica. Pero ya tengo el Nusselt, sí, ya lo tengo de esta ecuación. Esta ecuación me sirve para determinar el Nusselt. De esta ecuación debo determinar el número de Nusselt. Ya tengo entonces el número de Nusselt. Entonces, de esta ecuación despejo el coeficiente de convección para el fluido que fluye en el interior del tubo. Tengo el número de Nusselt por la conductividad térmica sobre el diámetro interno del tubo. Pero para el diseño debo hallar un coeficiente interno referida a la superficie lateral externa del tubo. Esto no es complicado. Este coeficiente multiplico por el diámetro interno del tubo sobre el diámetro externo del tubo, del mismo tubo. Este diámetro interno, diámetro externo del mismo tubo. Y tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en el interior del tubo, referida a la superficie lateral externa del tubo. Ya tengo los dos coeficientes, ustedes ven, el interno y el externo. Aquí tengo el externo, que lo hallamos anteriormente. Entonces ya tengo el externo, o sea, cuando digo externo me refiero al fluido que está en esta zona. Esto, el fluido celeste en la parte externa. Y HIO es el fluido amarillo. Entonces ya lo tengo también para el fluido amarillo. ¿Bien? Ya tengo los dos coeficientes. Entonces, determino el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Es igual al coeficiente de convección para el fluido en el interior del tubo multiplicado por el coeficiente de convección para el fluido en el tanque fuera del tubo. Sumo ambos coeficientes de convección y tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Ya dijimos, teórico no prevé la formación de incrustación. Entonces, en base a este coeficiente global de transferencia de calor teórico, debo hallar el coeficiente global de diseño. Es igual, debo sumar a este coeficiente a 1 sobre la inversa del coeficiente teórico la resistencia por incrustación en el interior del tubo más la resistencia por incrustación en la parte externa del tubo. Estos coeficientes en el interior del tubo, ¿qué tengo? Agua a alta temperatura, por decir mayor a 50. Entonces 0,2. En la parte externa también tengo agua, pero está a una temperatura por debajo de 50 grados, 0,1 en la parte externa y en la parte interna 0,2. Entonces 0,2 y 0,1. Estos coeficientes de incrustación por resistencias por incrustación se obtienen en tablas.
Entonces, reemplazo en esta relación, tengo el coeficiente teórico, realizo operaciones y determino el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, este coeficiente. El coeficiente global de diseño normalmente es menor al coeficiente global de transferencia de calor teórico. Bien, ya tengo el coeficiente de transferencia de calor de diseño que prevé la formación de incrustación. ¿Está bien? Bien, con este coeficiente, ¿no es cierto? Determino el flujo de calor. Coeficiente de diseño, el área. Ya dijimos que el área es la superficie lateral externa del tubo. Pi, diámetro externo por la longitud del tubo. Delta T. Delta T es la temperatura de entrada del fluido en el tubo menos la temperatura de salida sobre el logaritmo. Temperatura de entrada del fluido al tubo menos la temperatura del fluido en el tanque. Temperatura de salida del fluido del tubo de serpentín menos la temperatura del fluido en el tanque. Tengo la fuerza motriz, que es la diferencia de temperatura. Pero también puedo hallar el flujo de calor, flujo máximo del fluido por el interior del serpentín, por el calor específico del fluido que fluye por el interior del serpentín, temperatura a la entrada menos temperatura a la salida del fluido del serpentín. Entonces, temperatura, como lo pueden ver aquí, son temperatura de entrada y temperatura de salida. Entonces, tengo entrada y salida y tengo el flujo de calor. ¿Está bien? Bien, pero en algunos casos, en el serpentín, ahora ya me voy a casos particulares. Esto es la ecuación, hasta aquí es la ecuación general. Caso particular, si por el interior del serpentín, por el interior, por la parte interna del serpentín, fluye vapor de agua. Ya, vapor de agua. Sí, vapor de agua en la parte interna como fluido de calentamiento. El flujo de calor es igual al flujo másico del vapor por el calor latente del vapor de agua. El calor latente. A cuando hay cambio de fase, es esta la ecuación para hallar el flujo de calor. Esto es cuando solamente existe calentamiento, o sea, calor sensible. En cambio, esto es cuando existe cambio de fase. ¿Está bien? Y la fuerza motriz, cuando existe vapor, es mucho más fácil. El delta T es la temperatura del vapor que fluye en el interior del tubo menos la temperatura del fluido en el tanque. Esto es la fuerza motriz. Cuando existe vapor en el interior del tubo. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros dijimos que para el vapor vamos a utilizar, si es vapor, ¿no es cierto? Si es vapor en el interior del tubo, el vapor tiene un coeficiente de convección 8.52 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Esto es para el vapor. Si entonces existe vapor en el interior del tubo, ya no es un líquido, es aquí por el interior del tubo. Ya no es vapor. Así fluye vapor, entonces el vapor no va a ingresar por la parte inferior, no. El vapor ingresa por la parte superior. Entonces, por el interior de este tubo, por aquí entraría el vapor. ¿Está bien? Y fluye por el interior del tubo el vapor. Pero el vapor se condensa y el condensado sale por la parte inferior. Si fluye por el interior vapor, el coeficiente de convección para el vapor en el interior del tanque es este. Entonces alguien me dice, pero entonces no requiero hallar para el fluido en el tanque, el Reynolds, el Frank y todo esto. Ya no, porque directamente si es vapor por el interior,
su coeficiente de convección del vapor es 8.52 kilowatt metro cuadrado grado centígrado por el interior del tubo. Entonces, el coeficiente global de transferencia de calor teórico sería el coeficiente de convección para el vapor que fluye por el interior del tubo, en la parte interna del tubo, coeficiente de convección para el fluido en el tanque. Este coeficiente en el tanque, para el fluido celeste. Entonces, en el tanque, coeficiente de convección de vapor y coeficiente en el tanque. Tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Muy bien, este coeficiente de transferencia de calor teórico lo llevo a esta ecuación, tengo el teórico, las resistencias por incrustación en el interior del tubo sería vapor. Entonces, voy a determinar para el vapor. Dice vapor de agua, 0.1 el coeficiente de incrustación. ¿Cierto? Resistencia por incrustación, 0.1 metro cuadrado, grados centígrados sobre kilowatt. ¿Cierto? Para en la parte externa, ¿qué tiene? Tengo agua a una temperatura, debo calentar a una temperatura mayor a 50. La resistencia por incrustación en la parte externa, 0.2, resistencia por incrustación, metro cuadrado, grados centígrados sobre kilowatt. Entonces, estos valores reemplazo aquí de la tabla. Tengo el coeficiente teórico y despejo el coeficiente de diseño. Este coeficiente de diseño, el coeficiente de diseño, incluye o prevé la formación de incrustación. ¿Está bien? Entonces, con este coeficiente determino el flujo de calor. Pero cuando existe vapor, aquí ya lo dije, ¿no? El delta T, la fuerza motriz, la fuerza impulsora delta T, cuando existe vapor, es igual a la temperatura del vapor menos la temperatura del fluido. Y el flujo de calor es flujo máximo del vapor por el interior del tubo por el calor latente del vapor. El calor latente del vapor lo puedo hallar en las tablas de termodinámica del vapor de agua saturado. Entonces, cuando hay vapor. No hay vapor. Es nomás un fluido caliente que fluye por el interior del tubo. Allá, si es un fluido caliente es calor sensible. Entonces, esto sería cuando no hay cambio de fase. Y esta sería la diferencia de temperatura. Estas tres primeras ecuaciones es para calor sensible, cuando no hay cambio de fase, no hay vapor. En cambio, esta primera, solamente la primera, y estas dos últimas son cuando hay vapor en el tubo. La primera sigue siendo válido, pero esta segunda y esta tercera, cuando hay vapor, no se utilizan cuando existe vapor. Entonces, esta sería el delta T cuando existe vapor, esta ecuación. ¿Está bien? Y el flujo de calor estaría dado por esta relación. Bien, entonces de esa forma se determina el flujo de calor en intercambiadores tipo serpentín. Bien, antes de concluir la clase de hoy, si tienen alguna pregunta. Bien, ayer casi al concluir la clase, un estudiante preguntó un solo tema. ¿Cuál? Intercambiadores de calor de doble tubo. El segundo parcial es solo sobre intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Intercambiadores de calor de doble tubo. Las calificaciones los voy a publicar la próxima semana. Ya los tengo. Este fin de semana los voy a pasar a mi planilla y luego las publico la próxima semana. Bien. Otro. El segundo examen
La asignatura ya está en la plataforma virtual. Ustedes conocen la fecha, pero sin embargo, aclaramos, para el primer grupo, hablando del segundo examen, para el primer grupo, es el día jueves 9 de junio. El día jueves 9 de junio. Para el primer grupo. Para el segundo grupo es el día miércoles 15 de junio. El día miércoles 15 de junio. ¿Está bien? Entonces, estas son las fechas para el examen. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí hay... Ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle respecto a los grupos. ¿Se van a invertir? Como... No, van a seguir siendo del mismo orden. Van a seguir. El primer grupo va a seguir siendo el primer grupo. El segundo grupo, el primer examen. No vamos a invertir. ¿Ya? Porque capaz que haya una confusión y vamos a estar en problemas, ¿no? Y quiero evitar eso, ¿no? Se van a respetar. El primer grupo, ya dije, ¿no es cierto? El primer grupo es el día jueves 9 de junio. El segundo grupo es el día miércoles 15 de junio. Porque hay un feriado por ahí. El 16 de junio es feriado. El 16 de junio es feriado. Entonces, vamos a dar el 15, es el segundo grupo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Entonces, no nos falta mucho para el segundo examen, ¿no es cierto? Hoy es ya 2 de junio y nuestro examen es el 9 de junio. Con el fin de que ustedes puedan tener un mejor rendimiento, vamos a tomar de un solo tema, intercambiadores de calor de doble tubo, nada más. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo más preguntas, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.